Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos, como siempre nosotros, reflexionando sobre el Antiguo Testamento y ahora estamos entrando con los libros llamados, según nuestra clasificación de los nombres. De estos nombres ciertamente que los dan los estudiosos, se les llaman los libros históricos. Dentro de la división de la Biblia hebrea, a esto se les llama los profetas anteriores, porque después están los profetas posteriores. Y se refiere principalmente por qué es anterior y por qué es posterior. Anterior al exilio, posterior al exilio, ¿entienden? Y entonces estos libros son considerados proféticos. O sea, Josué como si fuese un profeta, ¿verdad? Los Jueces, un libro donde encontramos profetas, o sea, cómo se va encaminando el pueblo de Dios hacia la conquista y la realización plena de las promesas de Dios. Esto es lo importante que tengamos como concepto. Y luego los profetas posteriores, evidentemente aquí ya es un poquitito más fácil porque se les da nombres específicos dentro de este caminar y desarrollo profético, del cumplimiento de la alianza. Esto es lo esencial y fundamental. Los nombres después, como vamos viendo dentro de la teología, son también nombres simbólicos o seudónimos, como le llamamos nosotros, pero que tienen también una finalidad muy concreta, que es la finalidad pedagógica, es decir, de la enseñanza. Está enseñando al pueblo a vivir, a relacionarse con Dios, buscando, decíamos incluso en este libro de Josué, la fidelidad, la justicia, el liderazgo, la centralidad de la palabra de Dios y sobre todo también decíamos ese último elemento que es el don de la tierra. Pero el don de la tierra no simplemente como una parcela de tierra donde yo tenga que cultivar o lo que sea, sino que el don de la tierra, que significa la misma identidad del hombre,
donde uno se desarrolla. Eso vendría a ser como hablar del jardín de Edén. El jardín de Edén, la palabra Gan, justamente en hebreo, significa mucho más que un jardincito. Mira, tengo un jardín. No sé cómo uno entiende la palabra jardín. Tal vez en nuestro concepto la palabra jardín puede ser donde tengo mis plantitas, donde tengo mis florcitas, donde tengo rosas y no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces así podemos entender nosotros como el jardín. Pero sin embargo, la palabra Gan, lo más cercano para nosotros sería en guaraní, Peala Shekokwe. Pero cuando uno está diciendo también Peala Shekokwe, no está hablando simplemente de ese lugar desde donde uno, entre comillas, se abastece, ¿verdad? Porque el cocuehue es el lugar donde uno planta, donde tiene ciertamente sus plantas, todo lo que uno necesita para vivir, para subsistir, para realizarse. Entonces el don de la tierra, el Eretz, ¿verdad? Entonces, mirando un poco también la otra palabra, esa expresión tan importante, el jardín de Edén, Peala Shekokwe. Nosotros incluso utilizamos, nosotros dentro de nuestra cultura, algunas veces hasta los sacerdotes, ¿verdad? Cuando decimos, debio moreina pa y moren papo, a pea shela se parroquiai, Peala Shekokwe mo pa sean papo, ¿viste? O sea, la expresión es una aplicación. ¿Qué quiere decir entonces Peala Shekokwe? Entonces quiere decir el lugar donde el hombre se realiza, donde el hombre realiza su actividad, donde el hombre recibe la plenificación también de la significancia de su propia vida, de su propia existencia. Por eso es tan importante la cuestión entonces de la tierra también. Ese es el lugar donde nosotros nos realizamos. Ese es el lugar donde nosotros necesitamos estar para responder fielmente a nuestra propia condición humana. Necesitamos. Eso nos identifica. Ese es nuestro terruño, decíamos nosotros, ¿verdad? E incluso siempre hablamos en este sentido, ¿verdad? Ahí donde nosotros nacimos, donde nos fuimos desarrollando como personas, vean de tirar forma. Hoy tirar la ¿verdad? Nos estira esa cultura, ese lugar, ahí donde nos fuimos identificando como personas. Es interesante. Bueno, y dentro de esta expresión y dentro de todo esto que va significando para nosotros el don de la tierra, nosotros tenemos que apuntar un poquitito más allá. El don de la tierra, que significa entonces la realización plena del hombre en su existir. Vamos a seguir un poco con el libro de Josué. Nosotros hemos iniciado ya como introducción, estamos hablando de lo que significa este libro tan importante. Es el 6º libro dentro de la Biblia hebrea. Nosotros hablamos de algunos temas un poquitito más secundarios, pero que son esenciales también dentro de este libro, que era con respecto a la obediencia a la palabra de Dios. Este es un tema importante que figura, que aparece y que se subraya en el libro de Josué. Y luego también el otro, que es el don de la tierra. Dios que nos ha dado la tierra. Ese es el lugar donde uno se identifica y donde uno se va desarrollando. Todos estos temas están íntimamente ligados, decíamos, a un concepto importante que es el concepto de la alianza. Y Yahvé cumple sus promesas porque el pueblo cumple su parte en el compromiso de alianza. Esto también para tener en cuenta. Cumple sus promesas. Yahvé cumple sus promesas porque el pueblo cumple su parte en el compromiso de alianza. Es el pueblo entonces el que tiene que cumplir también. Por eso hablábamos de alianza como un tratado. Nosotros hablamos bastante, sobre todo cuando tratamos el tema del Deuteronomio. Si ustedes quieren ir a las clases anteriores, a todo ese desarrollo que teníamos sobre los cursos bíblicos, ahí vamos a encontrar profundamente que está bien escritos ahí, ¿verdad? Y bien reflexionados sobre este compromiso de alianza del pueblo con Dios y Dios con el pueblo, porque es un tratado. Y al ser un tratado, nosotros estamos hablando prácticamente como esto que le llamamos nosotros el tema de la alianza, donde hay una relación estrecha entre
el patrón, entre comillas lo estoy diciendo, y el súbdito. Esto tiene reflejo de ese tratado hitita que existía en aquel tiempo. Y la Biblia ciertamente que utiliza, ¿verdad?, su cultura, entonces utiliza su lenguaje. Entonces hace esa comparación y va escribiendo de acuerdo a este lenguaje también para que nosotros podamos entender la relación de Dios para con el hombre y el hombre que acepta esta relación y esta propuesta de Dios para con su comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Durante el Ángelus del domingo, el Papa dedicó mucho tiempo a reflexionar sobre el conflicto de Siria. 10 anni fa iniziava il sanguinoso conflitto in Siria, che ha causato una delle più gravi catastrofi umanitarie del nostro tempo. Un numero imprecisato di morti e feriti, milioni di profughi, migliaia di scomparsi, distruzioni, violenze di ogni genere e immani sofferenze per tutta la popolazione. En este aniversario, el Papa pidió de nuevo diálogo entre las partes del conflicto y que la comunidad internacional también colabore. Preghiamo tutti il Signore perché tanta sofferenza nella amata e martoriata Siria non venga dimenticata e perché la nostra solidarietà ravvivi la speranza. Preghiamo insieme per l'amata e martoriata Siria. Ave María. Francisco también recordó que el 19 de marzo empieza el año dedicado a su documento sobre la familia, la Amoris Laetitia, y también saludó a los peregrinos que lo acompañaron desde la plaza, como este equipo de baloncesto. Bravi, continuate. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981
50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo te
comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante, tan lindo del Antiguo Testamento, que es el libro de Josué. Estamos hablando en forma general, grosso modo, ya es ahí señalado, grosso modo, dice en forma muy general y amplia, ¿verdad? De la teología y del mensaje también que nos quiere transmitir este libro tan importante de Josué. Decíamos que lo ideal es la permanencia dentro de la tierra y depende de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad. Y así, esta fidelidad a la ley de la alianza, siempre el berit, nosotros le llamamos así, ¿verdad? Berit, entonces en esta alianza. Aquí hay muchos términos interesantes que tal vez después en los cursos vamos a ir desarrollando mejor cuando entremos, pero está el berit, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte está también la cuestión del liderazgo, la alianza, el liderazgo, también el de la justicia, el de la fidelidad. El amén sería justamente esto, ¿verdad? El adherirse, ser fieles. Bueno, después el don de la tierra, eretz. Y así sucesivamente. Tallar y la terminología que son elementales y fundamentales para una comprensión de nuestra teología del libro de Josué y que hace casi como una síntesis, ¿verdad?, de todo lo que es la Biblia, porque desde aquí también se proyecta la misma persona, se proyecta la misma comunidad, se proyecta entonces esta relación que existe entre el individuo y la comunidad, pero que es fiel, o sea, es fiel el uno al otro, la comunidad al individuo, el individuo a la comunidad, en la medida en que también existe un berit, o sea, un tratado, una alianza profunda con Dios. Y entonces, para que exista eso, para que estemos cuidando continuamente de este camino, de este proceso, necesitamos también de un liderazgo, de un líder, alguien que nos ayude, alguien entonces que nos esté sosteniendo ahí, ¿verdad? Y que nos haga caminar y encontrar lo elemental y fundamental para nuestra plena realización. Sigamos un poquitito más, ¿verdad? En el don de la tierra también se manifiestan la justicia de Dios y su gracia. Esto vamos a encontrar que se desarrolla mucho en este libro, en este don de la tierra. Por eso es don, la palabra don, la palabra regalo, la palabra de una donación, Dios que nos dona, Dios que se dona, Dios que regala, Dios que nos pone en ese lugar donde nosotros nos vamos a realizar. Se manifiesta la justicia de Dios. Pero justicia, ¿qué quería decir? Justicia decíamos que es lo ecuánime, ¿verdad? O sea, Dios cuando nos regala algo o Dios cuando nos está creando, nos da lo necesario para que nosotros podamos realizarnos plenamente, totalmente y absolutamente dentro de la creación. Y esa es la justicia, queridos amigos. La justicia es responder a nuestro sello, a nuestra marca de fábrica. Responder a nuestra marca de fábrica. Es decir, si Dios te crea con una finalidad, Dios te crea y te regala todos los elementos para que te puedas entre comillas, desarrollar, para que puedas vivir plenamente feliz, porque Dios te dio todos los elementos para que hagas ese camino. Bueno, entonces ese don es un don completo, ese don es un don que así Dios puso en tus manos para que vos lo puedas llevar adelante. Y a eso nosotros le llamamos la justicia de Dios, es decir, Dios es justo, Dios es ecuánime, Dios te da esa posibilidad, Dios te regala esa posibilidad. Y esa es la gracia también, otro elemento
importante, porque gracia viene de gratia, latín, gratia, y de ahí viene la palabra gratis. Es decir, Dios te ha dado como un don, te ha dado como un regalo. Dios no te va a exigir que le pagues, entre comillas, porque es gratis. Pero sí, Dios lo que te exige es que lo desarrolles, lo planifiques, que utilices para que vos mismo puedas ser feliz, te puedas realizar, como comunidad podamos realizarnos, como personas podamos realizarnos. En el libro de Josué, la tierra siempre se mantiene como propiedad de Yahvé, como propiedad de Dios. En el libro de Josué, toda la tierra siempre se mantiene como propiedad de Yahvé. Y esto es lindo también que nosotros entendamos, ¿verdad? ¿Qué significa el hecho de que Dios nos dice que Él es el dueño de la tierra? Esta es ciertamente una influencia o es un escrito, es un pensamiento, es la teología de la escuela deuteronomística, ¿verdad? Esta escuela del Deuteronomio es interesante porque nos está haciendo entender que lo elemental y fundamental dentro de la existencia del hombre es justamente el regalo del gratis, de la gracia de Dios, que es nuestra existencia, que es nuestra propia vida. Todos los demás son elementos necesarios para que nosotros podamos realizarnos, pero tiene que ser la planificación de la persona, la realización de cada uno de nosotros. Upeoto con la ñandeña mañana. Ñandeco alguna vez ya puede estar con las cosas superficiales. Ñandeco ya puede estar, entonces, no sé, quiero tener, no sé, cuántas mil hectáreas o lo que sea. Como si fuese que eso es lo que vas a llevar después en tu bolsillo o en tu vida permanente. Ni de zapatún de la maela de cajome. Aupea que dice entonces que estos elementos son necesarios para tu realización, para tu planificación, para tu vida como persona, es decir, dentro de esta vida de comunidad, de esta vida donde nosotros nos encontramos. Por eso, entonces la justicia de Dios se manifiesta en este libro con el don de la tierra. Es la justicia y al mismo tiempo es la gracia. Entender que esto es regalo, que esto es don. Y lo que es regalo y es don, entre comillas, le vamos a decir así, no me pertenece, le pertenece a Dios, es de Dios. Hoy lo utilizo yo, mañana lo utilizarán otros. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Paso a paso yo contigo voy, pues no hay nada que no puedas, Dios. No hay tormenta que no calmes, no hay batalla que no ganes tú, Jesús. Tan solo tú, mi Jesús. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos, oh, que sean más grandes que tu amor. Me basta, Señor. Me basta tu amor. Como María decirte sí, Señor, y tus promesas guardarlas en mi corazón. De su mano al cielo llegaré, bajo su manto nada temo, pues tú me diste a Jesús, me muestras su luz, todos tus. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos, oh, que sean más grandes que tu amor. Me basta, Señor. Me basta, Señor. Me bastas en la vida cuando no hay otra salida. Me bastas, me bastas. En las buenas y en las malas, aún con risas y con lágrimas tú me bastas. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor. Me bastas, Señor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la introducción aún de este libro tan importante que es el libro de Josué. Y nos decíamos a nosotros mismos, ¿verdad?, de nuestra reflexión, que cuando el hebreo, es decir, cuando nosotros también aquí podemos considerarnos el ciudadano que es presentado dentro de la comunidad, dentro de la Biblia, pierde la tierra, en realidad pierde su identidad, estábamos diciendo. Tanto en Josué como en el libro del Deuteronomio, la posesión de la tierra está fuertemente ligada a la observancia de las estipulaciones de la alianza. Observancia de las estipulaciones de la alianza. Y bueno, en estos libros nosotros ya hemos estudiado un poco más anteriormente el libro del Deuteronomio, ¿verdad? En el Deuteronomio encontramos estas estipulaciones bastante fuertes, ¿verdad? Y está ligada a esa observancia. Cómo nosotros observamos, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros entonces estamos allí encontrándonos y estamos haciendo este camino, ¿verdad? De entender qué es lo que Dios nos está pidiendo. Por eso está muy unida, muy ligada, dice, ¿verdad? Estipulaciones de esta alianza. Nosotros la palabra berit también ya hemos estudiado, después estudiaremos de nuevo, estaremos pasando de nuevo y recordando, siempre la repetición nos va a ayudar bastante, pero el berit en realidad está significando ese tratado. Y dentro de un tratado siempre existen estipulaciones. Y dentro de estas estipulaciones nosotros decimos qué es lo que tiene que hacer, entre comillas, el patrón, el dador, y qué es lo que tiene que hacer el receptor, cómo tienen que trabajar juntos. Y después sobre esas estipulaciones también están las estipulaciones de bonificaciones, de elementos positivos que uno está recibiendo. Como también dentro de esta estipulación o de estas estipulaciones nosotros encontramos también, entre comillas, decimos las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones y maldiciones. Si uno hace, ciertamente la bendición será de esta manera. Si uno no cumple estas estipulaciones, viene, o anagari rayo, como decimos, ¿verdad?, que vienen a ser las maldiciones, como habla justamente la Biblia. Y eso lo encontramos mucho más en el libro del Deuteronomio. También lo vamos a encontrar en el libro de Josué. La posesión de la tierra, entonces, posesión de la tierra está fuertemente ligada a la observancia. Si nosotros observamos, somos observantes de la ley del Señor, si nosotros estamos siempre atentos y procuramos vivir de acuerdo a esas estipulaciones, ciertamente que seremos, entre comillas, dueños de esta tierra. Si nosotros nos dejamos llevar, si nosotros no llevamos adelante bien como tiene que ser esto, ciertamente que vamos a perder todo lo que significa la tierra también para nosotros. Ahora, cuando Israel quebrantó, dice, la alianza, perdió la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces va ya como una consecuencia directa. Pero no en este sentido, ¿verdad? Porque estos son géneros literarios muy importantes que nos llevan a una reflexión y a un entendimiento de una elucubración, de una razón. Y cuando mi mamá va para allá, pues nada, va a ir para allá, poñaina, lleva. Ay, de peare ya pono y ponatas, peandere ya pono y va y vetas y nada de situación, lleva. Bueno, entonces aquí te está diciendo de cierta manera que cuando Israel quebranta la alianza, ciertamente que pierde la tierra. Pero Israel pierde la tierra como consecuencia justamente de su mala elección. O Israel está perdiendo la tierra porque no está respetando lo que él mismo había pactado. Y por eso también el Deuteronomio y también el libro de Josué te va a hablar de las bendiciones o te va a hablar de las maldiciones. Pero no como que alguien viene o Dios que viene a ocopindere o yapope y bahía porque entiende yapopone, etc. No en este sentido, sino que directamente cuando te está hablando de estas maldiciones o de estas bendiciones, te habla en un sentido positivo, pero en un sentido positivo para darte a entender que las estipulaciones son esenciales y fundamentales
para darle sentido a nuestro quehacer. Es decir, para darle sentido a todas las actividades y todas nuestras acciones dentro de este compromiso. Es el compromiso del pueblo con Dios. Y a eso nosotros le llamamos la alianza. Y por eso te es bien concreto, ¿verdad? Cuando Israel quebranta esa alianza, entonces pierde la tierra. Es consecuencia de nuestras malas acciones, entonces. Entonces dejémonos de culparle siempre a Dios como un Dios castigador o como un Dios malo que viene y que me saca y que viene y me castiga como si fuese que Dios se deleita en la maldad o no sé qué cosa, ¿verdad? Porque algunos piensan así, lastimosamente. Y eso es porque no entienden, ¿verdad?, lo que está queriendo significar y lo que nos quiere transmitir la teología. La teología es muy concreta y te dice, ¿saben qué? Si nosotros dejamos de hacer el bien, ciertamente, y si hacemos el mal, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y nosotros mismos estamos metiendo, como se dice, leña al fuego. Si vos le metés leña al fuego y ahora rezás y le decís, Dios, por favor, apaga el fuego, y vos le metés leña, apaga el fuego, es muy más fuego vos estás metiendo. Entonces, no digas ahora, Dios es malo porque Dios no me escucha y Dios no apaga el fuego. Ande con la de muy la tata, ¿verdad? O sea, esa estipulación que nosotros hacemos a través del berit, es decir, de esta alianza, entonces viene como consecuencia de nuestras propias acciones. Y por eso vienen justamente estas estipulaciones. Bueno, sin embargo, en ambos libros, es decir, el libro del Deuteronomio como el libro que nosotros estamos viendo, que es el de Josué, el tema de la tierra va muy unido a la gracia divina. Va muy unido a la gracia divina. Ahora, ¿desde dónde tenemos que entender la gracia divina? Y atención, para no entender mal también, porque si no algunos pueden entender que la gracia divina se refiere simplemente a un regalo que está ahí y que todo, como es gratis, ¿verdad?, de gracia, como que es caído del cielo. No, la gracia divina comienza desde el origen, es una oferta y es una donación de parte de Dios, y por eso es un don. Pero que esa gracia siempre actúa en la medida en que nosotros lo aceptamos y lo llevamos a la práctica. Lo llevamos adelante porque estamos convencidos y porque nosotros lo aceptamos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh, siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor
siempre resplandecerá la belleza de mi Señor. Nunca se agotará la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento, seguimos nuestra reflexión sobre el libro de Josué y estamos mirando ahora Josué y su lugar en el Antiguo Testamento. Y decíamos que su lugar es ese lugar de unir tanto el Pentateuco como lo que viene ahora con respecto a lo que nosotros le llamamos los libros históricos, es decir, la posesión de la tierra. Ya Génesis 12, del 1 al 3, habíamos escuchado esta promesa de parte de Dios para con su pueblo a través de Abraham. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te voy a mostrar. Y aquí entonces se realizará y se realiza una peregrinación. Es un proceso. El pueblo que va caminando, pero siempre va caminando hacia la tierra prometida. Esta es una teología maravillosa, ¿verdad? Porque al final de cuentas también nosotros hasta ahora, dentro del Nuevo Testamento, decimos, en camino hacia la tierra prometida. Pero ciertamente que es una tierra prometida que va más allá aún de la del Antiguo Testamento, porque es la toma total y absoluta de la tierra, que para nosotros será, como dice Pedro, o como dice el Apocalipsis, tierra nueva, cielo nuevo. Entonces nosotros vamos hacia esta consecución de la tierra, pero siempre al final de cuenta es la tierra bien entendida, que no es una porción de tierra 30 por 12, sino que es la tierra como identidad, el hombre que se identifica, el hombre que ante Dios reconoce y entiende quién es. Es responder a la pregunta ¿quién es el hombre? Y dentro de esa pregunta nosotros encontramos y nos damos cuenta que nos vamos realizando dentro del concepto de la tierra. Por lo tanto, la historia que termina al final del Deuteronomio quedaría truncada con el Éxodo y no tendría sentido. ¿Y por qué? ¿Por qué quedaría truncada? Y justamente quedaría truncada porque nunca conquistamos la tierra. ¿Dónde nos quedamos? El Deuteronomio nos presenta en todo caso con el discurso de Moisés, este discurso larguísimo, o si queremos son las 4 secciones, 4 discursos de Moisés, nos presenta donde él va arengando, va formando, va recordando, va dando reglas, normas y les dice, bueno, cómo tiene que ser el pueblo al entrar y al vivir en esa tierra prometida. Y al final de cuentas te está hablando todo de nuevo de dignidad, cómo tiene que comportarse el pueblo. ¿Viste? No te está hablando simplemente de esa porción de tierra, sino que cuando te está hablando de la posesión de tierra, te está hablando de toda la dignidad del pueblo, cómo tiene que vivir esa comunidad cuando esté dentro de la tierra prometida. Vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio porque tiene algunos elementos así muy importantes que nos pueden por lo menos recordar, ¿verdad? Y hacer entender, pero cuando tú entres en la tierra, y ahora Israel, por ejemplo el 4, estoy tomando así de una forma simplemente para ver, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongas en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor su Dios, tal como yo se los prescribo.
ya han visto con sus propios ojos lo que hizo el Señor en Baal Peor. Él aniquiló a todos los que siguieron al Baal de Peor. Bueno, y así sucesivamente. Entonces te va dando las indicaciones, Moisés, que va hablando. Muy interesante. Después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido largo tiempo en el país, ustedes se pervierten y se hacen ídolos de cualquier clase. Si cometen lo que es malo a los ojos del Señor su Dios, provocan su indignación. Yo les juro hoy, poniendo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra, que desaparecerán muy pronto del país que van a poseer cuando crucen el Jordán. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí en esto nosotros entendemos lo que significa la posesión de la tierra. Josué copia la bella caseña de entonces de irina bueno hay que ta pepe o ta muy lande lindero o ta muy a pepe lande estaca pera y cuando va lande a pepe ni pero pues no. La tierra como sí entonces es una posesión y es la posesión de una comunidad y es una posesión de unos valores, de unos criterios que nos tienen que ayudar a vivir como comunidad, a vivir como hermanos, donde cada uno tiene una responsabilidad muy importante. Y esto entonces si lo vamos a aplicar a nuestra realidad de comunidad, ciertamente que nos va a exigir mucho. Nos va a exigir mucho porque aquí apuntamos a una renuncia de todo aquello que nos hace egoístas y a mirar simplemente nuestros propios intereses. Si nosotros queremos mirar más y hacer ya una aplicación también desde una lectura que se está haciendo desde Hechos de los Apóstoles, es decir, ya desde el Nuevo Testamento, también el capítulo 2, ¿verdad?, del libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el 42 en adelante, cuando te habla de esa comunidad primigenia, la comunidad que vive y que comparte todos sus bienes. ¿Qué es lo que ellos poseen? Y justamente utiliza la palabra posesión. Ellos ponían, dice, a los pies de los apóstoles todo lo que ellos poseían. ¿Qué es lo que nosotros poseemos? Poseemos nuestra identidad, poseemos nuestra dignidad, poseemos entonces nuestra tierra. Y lo que ponemos entonces al servicio y al valor de la comunidad es el valor de la misma persona, la misma dignidad del hombre al servicio de los demás. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy con estas reflexiones magníficas, ¿verdad?, de este libro tan lindo que estamos comenzando, el libro de Josué. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.